¿Alguna vez has escuchado esta frase de tú tienes el poder con tu compra? Tú decides dónde y a qué empresa apoyas o qué empresa sobrevive en esta economía. ¿Sí? ¿Te suena algo parecido a lo mejor? Ese tipo de frases las escuchamos, creo, principalmente yo en el fast fashion, pero creo que realmente aplica en todo. Desde las microtendencias como los vasos Stanley o los Labubus, por mencionar como las más populares, hasta fast fashion, la comida que consumimos, dónde lo compramos, los servicios de streaming y pues las personas que apoyamos en las redes sociales. Porque verdaderamente tiene mucho sentido. Vivimos en una sociedad capitalista con libre mercado, regida por la oferta y la demanda. Obvio que tú y yo como consumidores tenemos el control sobre, pues, qué productos compramos, a quién se lo compramos y ahora sí que las morales que estamos apoyando con nuestras compras. Tenemos el poder de apoyar a las empresas que se alinean no solo con la necesidad que buscamos cubrir, sino también con las morales que tenemos, nuestra ética, los valores que nosotros aplicamos en nuestra vida. Y tanto tú como yo creímos hasta cierto punto en este discurso, porque tiene lógica. Si compramos responsablemente, la demanda baja, la producción disminuye y las industrias dejan de contaminar tanto, de explotar tanto a sus trabajadores, de hacer testos en animales, la contaminación baja, porque si ya no consumimos, ya no tienen por qué producir. Eventualmente veríamos un cambio. Si tú, yo, los vecinos, la gente que a nuestro alrededor empieza a hacer estas mismas acciones, pues vamos a ver un cambio, va a haber una ola de movimiento. Sin embargo, esto ya tiene muchos años y no me dejarás mentir, o sea, muchísimos años, y ves tu alrededor y sí ha habido cambios, sí ha habido empresas que soporten y que aporten a toda esta problemática para solventarla, para dejar de contaminar tanto, para buscar mejores oportunidades para los trabajadores, pero en el panorama general, las cosas siguen muy similares a como estaban antes. Las tiendas de ropa siguen cambiando sus colecciones cada 2 semanas y de igual manera, tampoco cambia el discurso. Tú, consumidor, tienes el poder de cambiar la situación. Pero ¿es esta una realidad o una fantasía que se nos vende dentro del mercado capitalista? Hola chicas, bienvenidas otra vez a su canal. Hoy quiero que hablemos tantito, que echemos un poquito de chisme reflexivo sobre las incoherencias que existen dentro del consumo responsable y también las alternativas que considero un poquito más viables, un poquito más reales, que podemos aplicar desde ya, no nada de fantasear ni nada, o sea, desde ahorita podemos ir aplicando estas cosas. Y pues nada, también antes de seguir con este video les quiero decir que esta es mi opinión, no son hechos, y todo mi objetivo es invitarlos a la reflexión, a que ustedes me cuenten cómo lo viven, cómo lo ven en su entorno, porque aquí estamos todos para convivir. No lo sé, ¿tú qué opinas? Y obvio, siempre estoy leyendo sus opiniones en los comentarios, entonces ya sea que estén de acuerdo, desacuerdo, piensen que me faltó poner algo más aquí en el video, yo siempre las estoy leyendo, chicas, entonces dejen sus comentarios. Capítulo 1. ¿Por qué el consumo ético inicia por el consumidor en vez desde la producción? El discurso que mayormente escuchamos es que nosotros mismos, como consumidores, podemos establecer qué empresas sobreviven y cuáles no, solo con nuestras compras. La lógica es simple. Si empresa X tiene prácticas poco éticas, como pasarse de listo con sus empleados, horarios extensos, condiciones inhumanas, sueldos bajos, contaminación exagerada o posturas políticas que no comparten sus clientes, por nombrar las que considero más comunes, probablemente con esto ya tengas en mente a más de una empresa, o al menos a una, que haya sido cancelada por alguna o todas estas razones. Y claro, como consumidores nos organizamos y dejamos de consumir de estas empresas. Por meses se caen las ventas, escuchamos sobre las acciones en las bolsas de valores desplomándose, la gente perdiendo empleos dentro de estas empresas, o sea, normalmente las personas que hacen como estas acciones
poco éticas con la intención de complacer al cliente. Y, en pocas palabras, estos son estilos de boicot, los cuales son una excelente forma de protesta social, de protesta económica, ante pues todas las malas acciones, o al menos las acciones en las cuales los clientes no están de acuerdo con la empresa. Muchas veces estos boicots son extremadamente efectivos, porque tú pensarás que un boicot que empieza con una empresa se queda en una empresa, pero históricamente ha habido boicots que llegan al grado de tener cambios sociales, políticos, realmente llegan a ser movimientos muy muy grandes. Pero, chica, yo te pregunto, de todos estos boicots recientes o cancelaciones recientes que han tenido estas empresas, ¿cuáles han tenido la duración suficiente para generar un verdadero cambio? No es que ese tipo de protestas no funcionen, o que estén mal, o que les falte un algo, sino que la narrativa de que toda la responsabilidad cae en el consumidor es una gran simplificación de un sistema muchísimo más complejo, porque ahora te lo voy a plantear distinto. Para que cualquier producto pueda ser comercializado, primero hay una idea, un desarrollo, luego una producción, también está regulado por el gobierno, todas estas partes están reguladas por el gobierno, y después de todo eso se empieza a distribuir, a comercializar, y finalmente llega a nosotros. Entonces, el consumidor, nosotros, somos el último eslabón. Porque el último eslabón de la cadena es el responsable. Y creo que gran parte de la falla del discurso del consumo responsable está en esta parte. Porque sí es verdad que como consumidores tenemos gran responsabilidad. Lo que nosotros compramos, la manera en la que acumulamos, comprar realmente lo que necesitamos o lo que vamos a utilizar, es muy distinto a comprar por comprar. Y también reconocer que si tú estás en una situación en la cual tienes la posibilidad de consumir a empresas más éticas, con procesos más ecológicos, con mejores sueldos, pues, ¿por qué no apoyarlo? Pero la gran falla es que todo el resto del proceso impone. Y el resto del proceso es lo que involucra al sistema, no lo que nos involucra a nosotros como individuos. Porque todos estos problemas, las condiciones no aptas para los trabajadores, la contaminación, estos dos factores, la contaminación y la explotación laboral, pues, ¿no puedo decir explotación laboral? Creo que no. Bueno, las condiciones de trabajo están reguladas. La empresa no se manda sola, ni el proceso tampoco se aprueba solo. Todo está regulado. Entonces, ¿por qué esa regulación falla? ¿Me sigues? O sea, como consumidores sí tenemos mucha responsabilidad, pero no tenemos toda la responsabilidad. Y en los discursos que escuchamos, solamente se habla de lo que a nosotros nos toca. Si todos los países tienen un gobierno, y el gobierno se supone que protege los intereses de todos, entonces, ¿por qué no está regulando este? ¿Por qué si se desplaza esta responsabilidad cuando hablamos de distintas industrias? Como la ropa, en la cual es responsabilidad del consumidor revisar la ética de la empresa, las condiciones de los empleados, los procesos en los que se tiñen las fibras, cuando todo esto debería de ser hecho por gobiernos, que claro, sí se tiene que revisar porque son producciones globales, tú tienes cierta responsabilidad como consumidor, pero no la tienes toda. En mi opinión, tiene muchísimo más sentido exigir prácticas éticas por parte de los mismos negocios y también el gobierno. Pero, si esto te parece demasiado idealista, entonces, déjame preguntarte una cosa más. ¿No es acaso más idealista pensar que cada persona individualmente va a tener el interés, el tiempo para informarse sobre estos temas y luego el dinero para poder elegir y acceder a la opción más buena o más correcta? Yo te pregunto, ¿qué es más idealista? ¿Un sistema que se supone que funciona para nosotros? ¿O que cada uno individualmente tome estas decisiones? Cuando estamos hablando de un solo sistema con millones y millones de personas individuales. No lo sé, chica. No lo sé, chica. Al fin y al cabo, nosotros, en efecto, solo nos queda la parte de elegir. Y podemos hacer lo mejor que esté en nuestras manos para elegir, pero el producto ya está hecho. Entonces, la responsabilidad
también se tiene que voltear a ver a la parte que le corresponde al sistema. Porque cuando el consumo responsable o ético es el punto de partida, el sistema se protege. Se convierte en un problema de coherencia ética, moral, y no en uno de la estructura económica. Capítulo 2. ¿Qué es peor? ¿Consumir en exceso hasta acumular? ¿O que el consumo responsable se convierta en el estilo de vida de la élite? Como todo en este mundo, hay personas que lo llevan al extremo. Y, como bien se sabe, ningún extremo nunca va a ser bueno, en ningún sentido. Y para el tema que vamos a hablar hoy, hay dos tipos de gente, por así decirlo. Unas personas defienden el hiperconsumo y el otro utiliza el hecho de consumir productos sustentables como un signo más de estatus y sentido hasta cierto punto de superioridad ética. Como si por alguna razón sus buenas acciones los hicieran como ponerse la estrellita en la frente. No lo sé. ¿Los has visto? A lo mejor no, siento que no son tan comunes, pero a mí sí me ha tocado verlos. Pero primero vamos a hablar de las personas que defienden el hiperconsumo. Lo primero que te va a aparecer si lo buscas en internet o hablas con alguna de estas personas que compran de manera excesiva, te van a decir que pues es porque pueden, porque quieren, porque es su dinero. Y al fin y al cabo, los productos ya están en la tienda. O sea, ya ¿qué más los detiene de comprarlos? Esto sin importar si realmente necesitan o no los productos. También sin importar o no si caen en un exceso. Que a primera vista podemos señalar lo obvio. Este tipo de consumo contamina más de lo necesario, más de lo que sería normal. Porque parte de la problemática de acumular es que te quedas sin espacio. Si tú alguna vez has ido a la casa o te ha tocado ver en internet casas de personas que acumulan, ninguna mesa está libre, ninguna superficie plana está libre. Hasta el piso llega a haber casos donde el piso está repleto de objetos y no te puedes apoyar en nada, apenas si puedes caminar. Imagínate vivir en algo así, donde una casa parezca más una bodega que una casa, o que un cuarto, o que un comedor. Y hasta aquí podríamos dejarlo, ¿no? Porque es obvio que consumir en exceso pues genera consecuencias, trae problemas. Pero yo aquí te voy a traer la información que leí. Así que como me metí un poquito más a fondo, pues aquí te lo voy a traer. Ajá. Porque para empezar, el hiperconsumo es un tanto más complejo que solamente comprar por comprar o solo por poder gastar dinero. En la mayoría de los casos, no es solo eso, no es algo tan lógico. Porque como ser humano, todos hemos hecho compras desde puramente lo emocional. Porque es muy fácil. Ya sea que estés aburrido, estresado, tengas presiones, a lo mejor te quieres consolar, estás pasando por algo pesado en la vida y pues quieres un poco de alegría, te vas a comprar algo divertido. A lo mejor tenías un reto enorme, pasaste un examen, conseguiste un empleo y te compras algo. También aquí entra el hecho de que está sumamente normalizado el tener mucho. Hoy en día con las redes sociales, con el internet, vemos gente que, por ejemplo, en mi caso, muchos de las beauty gurus o makeup artists tienen cuartos enteros, estudios enteros de maquillaje. Y yo me acuerdo cuando era adolescente, yo quería un cuarto así, yo moría porque mi cuarto luciera de esa manera. Y tuve mi época donde me compré maquillaje como loca. Y todavía lo tengo porque no se acaba. Pero ya un poquito más grande me doy cuenta de lo loco que era que mi yo adolescente viera eso como normal, como algo a aspirar. También otra etapa por la que siento que todos pasamos es cuando recién empiezas a trabajar y empiezas a tener como un poquito más de dinero extra y te empiezas a comprar de todo, lo necesites o no, literal, solamente para aburrirte porque ya trabajaste por ese dinero. O sea, si ya trabajaste por el dinero, más vale disfrutarlo. Y siento que es como, en mi caso creo que fue como 1 año y medio donde me la compraba cualquier cosa. Todo. Yo salía a la plaza y me compraba todo. Al punto de llegar casi a ser un hobby. Y aquí es donde se encuentra lo complicado, porque mientras que lo que compres lo uses, le des un sentido, pues no hay nada de malo. Pero ¿qué pasa cuando tu hobby es comprar? Y no es nada más que digas, pues encuentra otro hobby, porque las cosas no son tan fáciles. Ya tienes una relación emocional prácticamente con la acción de comprar. También algo que considero común es que pensamos tener mucho, vemos nuestro cuarto y decimos, wow, está lleno de ropa, zapatos, lo que sea que tú compres. Entras a internet y ves a alguien que tiene más que tú y dices, bueno, o sea, sí estoy mal, pero podría estar peor. Que son ideas que
a mi parecer, nacen un tanto natural, pero tenemos que estar conscientes de ellas, tenemos que andar como buscándolas, porque no debería de ser tan normal el consumir y el consumir en exceso, porque todos vamos a consumir, todos tenemos hobbies, necesidades, mil y un cosas. Entonces todos vamos a consumir, eso ya es claro. Pero ¿cuándo tú individualmente te vas a poner un límite? Porque aparte, pues todo esto tiene consecuencias financieras. Y si no, qué padre ser rico. Así que yo considero que lo más importante es reflexionar el sentido que le damos a todo lo que consumimos, todas las cosas que posees, y el darte cuenta cuando llegas al punto de comprar solamente por comprar. Porque no todo lo que compramos tiene que cumplir necesidades. Muchas veces compramos cosas solo por el hecho de que nos hacen felices. Adornos, ropa. Está bonito, lo quieres, cómpratelo. Pero, ¿cuál es el límite? Y eso solo tú lo sabes, verdaderamente. Y es importante pensar en esto antes de que tus cosas te posean a ti. Y ahora veamos el segundo grupo de personas. Este grupo que, más allá de que el objetivo sea únicamente el ser sustentable, también se llega a vender la idea de que hay cierto lujo, cierta exclusividad en poder comprar exclusivamente productos sostenibles o que sean buenos para el medio ambiente y que hayan sido producidos éticamente. Pero para esto vamos a ver primero lo que dice Google sobre qué es el consumo sostenible y, más importante, cómo saber si un producto, si lo que tú estás comprando es realmente producido de esta manera. Se los voy a leer porque pues, no me lo voy a aprender, chicos. El consumo sostenible consiste en elegir bienes y servicios que satisfacen necesidades básicas, mejorando la calidad de vida, al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones contaminantes durante su ciclo de vida. Se basa en producir más con menos, cuidando el medio ambiente, la justicia social y la economía. Ok, ese es el concepto como tal. Y ahora, ¿cómo identificar un producto sostenible? Que aquí es donde se pone la cosa así como truculenta, tricky, es la parte que realmente hace todo este tema tan complejo. Que primero, buscar sellos reconocidos, que en el producto que estés comprando o desde la empresa, tiene que estar certificada por una o varias organizaciones privadas que dan fe de que realmente los productos y los procesos por los cuales pasa la materia prima están ok. Luego, embalaje responsable significa que todo lo que consumas venga en productos o en cajas que sean las menos posibles. Evitar que sea caja tras caja, tras caja, tras caja, tras caja, porque pues contamina mucho. Después, los ingredientes y el origen. Aquí se checa hasta los proveedores con los que la compañía entra en contacto para que no pase de que la compañía produce todo bonito, pero todos sus proveedores hacen el trabajo sucio, ¿sabes? También aquí es donde entra el consumir productos locales, el consumir productos de temporada, apoyar a la economía local, a los productores locales, todo eso. También transparencia de la marca, que la marca realmente informe la realidad de lo que contamina, de lo que recicla, de ahora sí de todas las cosas que hace para ayudar al medio ambiente. También tenemos el ciclo de vida, que es optar por productos duraderos, de buena calidad, o en caso de las cosas electrónicas, que no vayan a usar tanta energía. Y el último punto, pero de los más importantes, es evitar el greenwashing, que es cuando las empresas quieren vender tu producto más ecológico o más sustentable de lo que verdaderamente es. Aquí es donde entra la polémica de si los productos orgánicos realmente son orgánicos o no. También sobre si las promesas que venden dentro de la publicidad son reales o nada más es publicidad, porque ha pasado. Y hasta ahí son como todas las cosas que entran según Google en esto. Y el concepto es simple, fácil de entender y a primera vista fácil de aplicar, porque esa fue la intención original. Pero como todo en la vida, se ha complicado cuando se traduce en algo de un país entero, porque en un inicio con todo este movimiento las empresas empezaron a buscar pues qué era, a alinearse con estas cosas y le ponían a sus productos la etiqueta de producir localmente, orgánico, no contamina y demás de ese tipo de cosas. Pero el problema era ¿qué empresa está supervisando? ¿Quién está supervisando que esto sea verdad? Y entonces empezaron a darse cuenta que muchos de estos productos eran promesas vacías. Sí seguían contaminando, sí seguían teniendo esas prácticas poco éticas, aunque te los vendieran de otra manera. En pocas palabras, era el mismo producto, pero con un empaque verde, ecológico, bonito,
y hasta ahí. Pero pronto la gente se va dando cuenta de todo esto. Obvio, la gente no está ciega. Y pues se van buscando otras opciones. Porque realmente pierdes la confianza. O sea, tú sabes que si vas a Walmart, Dios sabrá cómo está hecha las cosas que necesitas. Pero pues, ¿a dónde más se supone que vayas? Y sí hay otros lugares a los que puedes ir. Yo con mi botellita de Walmart. Perdón si alguien odia Walmart. La gente se empezó a organizar, se crearon bazares de comercio local, donde pues los productores locales, ya sea del país, del estado o incluso de tu misma comunidad, de tu pueblito, se reunían y vendían lo que ellos producen. Y mucha gente hace el esfuerzo para comprar de ahí. Lo que pasa es que la granja local nunca le va a competir a los precios a una empresa multinacional. No tiene ningún sentido. Hola chicas, aquí Mariana de edición dándome cuenta que lo que estuve diciendo no se entiende porque me salté toda la introducción del tema por alguna razón y nada más me fui como directo a lo que quería decir, pero no se entiende porque no di contexto, ¿ok? Y a lo que me refiero es que al menos donde yo vivo, con el paso del tiempo, prácticamente la mayoría de la gente compra ya sea en supermercados como Walmart, Gary's, El Zorro, varios de este tipo de tiendas, o si no en centros comerciales que por lo general están llenos de empresas extranjeras, globales, y también, bueno, muchos supermercados tienen cadenas de suministros monstruosas con las cuales el comercio local no puede competir. Pero cuando nos remontamos un poquito más al pasado, los mercados siempre fueron la base de muchas de las comunidades. Los mercados siempre fueron como lo mero mero, y hasta el día de hoy los mercados son más económicos que ir a Walmart, por ejemplo. Y a lo que me refiero en el video y que no digo es a todos estos bazares que estamos viendo como tomar popularidad nuevamente sobre ropa de segunda mano, o donde incluso se utiliza el trueque para intercambios. También los bazares donde se toma en cuenta a todos los comercios o emprendimientos locales, ya sea desde arte, ropa, productos lácteos, o sea, todo lo que son locales, emprendimientos familiares, chiquitos, que la gente se ha organizado para mantener vivos, y en la comunidad han tomado nuevamente popularidad pues todo este tipo de actividades. Y realmente, al menos donde yo vivía, estaban súper de moda. Cada fin de semana siempre había como uno que otro y la gente los buscaba porque son súper buenos, son muy buenos, y aparte apoyan a la comunidad en vez de consumir estos mismos productos creados por empresas globales. Pero algo que tenemos que admitir es que muchos de los comercios locales, al ser emprendimientos chiquitos, familiares, pues no pueden competir en la línea de producción, en la línea de distribución con empresas globales, multinacionales. O sea, no hay comparación, por lo cual los precios pueden llegar a ser un poquito más altos. Ya, ahora sí creo que ya tiene que tener un poquito más de sentido lo que voy a decir a continuación. Ya saqué todo lo que dije sin ningún contexto. Y pues nada, vamos de regreso con Mariana del video. Aunque el producto tiene mejor calidad, no está al alcance de todos. En muchos casos es más costoso comprar el producto local al precio que corresponde que seguir consumiendo de estas multinacionales, que cuando tú posees el dinero para hacer la mejor opción, pues está en ti hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando no? Y aquí es donde entra este choque, que es entre los mismos consumidores, donde se busca, ¿qué será? Sembrar discordia, poniendo la etiqueta de consumidor responsable. Pero realmente mucha de la gente no es que no quiera comprar los productos buenos, sino es que muchas veces no están al alcance de todos. También otra cosa que pasa es que sí hay productos producidos de manera sustentable, eso, en los centros comerciales, pero también son más costosas porque tienen más certificaciones, tienen más regulaciones, y todo eso cuesta. Con todo esto, pues nace un grupo que, claro, gran parte de su misión es expandir el mensaje, el concientizar a la gente, alentar a que más gente haga pues la opción correcta. Pero ¿qué pasa cuando no es solamente el hecho de querer o de faltar información, sino que no se tienen los recursos económicos? Y aquí también es donde podemos incluso pensar que
el consumo sustentable ha caído también en manos de las corporaciones. Ha sido algo más donde buscan ofrecer productos de mayor calidad con estas certificaciones y se las venden a un grupo de personas con el poder adquisitivo. Hay que recordar que cuando el consumo se convierte en prueba moral, se genera fragmentación social. Las personas no solo se diferencian por sus ingresos, sino también por su narrativa ética. Mientras nosotros estamos discutiendo sobre cómo consumir mejor, qué productos son los más sustentables, las líneas de producción siguen intactas. Las fábricas que contaminan van a toda potencia mientras nosotros seguimos discutiendo sobre estas cosas. Capítulo 3. Una propuesta donde todos podemos participar. Llegados a este punto, ya entendemos que el consumo responsable es algo que a todos nos debe interesar, porque a todos nos afecta y aparte es una conversación que nunca ha parado de existir porque no se ha llegado al punto donde a todos nos gustaría estar. Así que, a mi parecer, una alternativa más inclusiva debe partir desde el deseo de cada uno de nosotros de tomar conciencia y responsabilidad dentro de las acciones que cada uno de nosotros podemos tomar dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra vida desde ahora, pero sin buscar la perfección. Tan solo piensa en literal todo lo que está en tu casa. Tendrías que buscar, investigar hasta cierto punto cuáles de esos productos están surtidos, generados de manera sustentable, de manera ética. Y probablemente varios de los que ya tengas sí estén hechos de esa manera, pero no es tan fácil. Necesita tiempo, necesita muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer ahorita? Sí podemos empezar a cultivarnos, a mantenernos informados y cuando la oportunidad se nos presente de hacer algo bueno, pues hacerlo. Porque si reconocemos nuestros límites, también podemos reconocer nuestras oportunidades. Y para esto, tengo 2 puntos. ¡Wow! Y creo que ya los dije, pero se los voy a repetir. El primero es reconocer que no todo recae sobre el consumidor, sino que existe una falta de regulaciones que realmente funcionen, falta de transparencia y condiciones laborales dignas. Y estas problemáticas, estos temas son estructurales, no recaen en el individuo como tal. Y el segundo punto es mantener siempre presente la opción de disminuir nuestro consumo, porque si no siempre es posible informarnos sobre cómo se producen todo lo que consumimos, sí tenemos la opción de comprar solamente lo que realmente vamos a usar, a limitarnos a lo que realmente nos trae felicidad, a lo que realmente necesitamos en ese momento y no buscar el coleccionar sin ningún sentido, o ya tú sabes, más allá de un hobby como nada más acumular, como si fuera dragón. Así, no hay que ser dragones, no en todo al menos. El objetivo no es la perfección, sino dejar de ver como normal el consumir libremente en cantidades altas o el buscar este purismo por el consumo ecológico, lograr interrumpir la urgencia de acumular o seguir tendencias, preguntarte antes de comprar y elegir conscientemente dentro de lo que realmente está en tus manos. Entonces, en conclusión, el consumo responsable sí es posible, claro que sí es posible, pero no como una solución individual definitiva, ni como identidad moral. No, hay que traerlo aquí a la tierra. En una economía desigual, donde puede que estés en cualquiera de los extremos o en cualquiera de los intermedios, la capacidad de elegir absolutamente todo lo que compras, sin importar el presupuesto, es algo de pocos cuantos, la verdad. Porque también se mide por información y tiempo. Cuando el sistema económico se basa en la sobreproducción y en el crecimiento constante, nosotros consumidores no podemos ser los únicos buscando el cambio. Pero, mientras tanto, lo más radical, contundente que tú y yo, mi amor, podemos hacer es mantenernos reales y ser honestos con nosotros mismos, con nuestra billetera y con nuestros consumos. Y pues intentar hacer lo mejor que podamos. Siempre andar pues a las vivas de nuestros excesos, de nuestras necesidades y la manera en que las cubrimos. Cuestionar si la tendencia que estás viendo realmente la quieres seguir, si se alinea contigo, con tus gustos, con lo que tú buscas de ti misma, o nada más
te empezó a gustar porque lo empezaste a ver demasiadas veces. Tener en cuenta que el consumo responsable no debería de causar ninguna división en la plática, porque el problema no es si tú y yo, el problema es algo muchísimo más grande que nos necesita, pues, a todos hasta cierto punto. Ay, eso sonó muy romántico. Y ahora sí, nada, chiquillas, nada. Hasta aquí queda el análisis de hoy. Espero les haya gustado, y si así fue, no duden en, no sé, darle like, déjenme su comentario, o sea, tanto estén de acuerdo o en contra, yo siempre la estoy leyendo. Solo que, pues, si algo no les gustó, sean educadas, porfis, porfis. A mí no me molesta que me contradigan, nada más sé amable. Ah, bueno, pero sí, más allá de eso, siéntete libre de dejar tu opinión. También, si crees que me faltó información, dime, porque aquí estamos todas para aprender, reflexionar y ver otros puntos de vista. Nos vemos el siguiente jueves con un video de este estilo. Y pues suscríbete para que no te pierdas ninguno. Sale, bye. Ok, ya, bye. En un video pasado, una de ustedes me dijo que el sonido sonaba como hueco, y después de hacer como pruebitas me di cuenta que creo que suena tantito menos hueco sin el micrófono. Entonces esta va a ser como la prueba final, y en el peor de los casos pues va a sonar igual de mal